Gracias por acompañarnos nuevamente en otro estudio de investigación en enfermería, lo cual sin duda nos permitirá ir haciendo un análisis puntual, así como de reflexión personal y profesional, respecto a qué, a esa atención que ofrecemos para satisfacer las necesidades de un individuo, la familia y la comunidad, que tu canal de educación para la salud te comparte para que continúes creciendo como personal de enfermería profesional, pero también fortalezcas los cuidados de manera holística para todo aquel que solicite tus servicios. Por lo que en esta ocasión analizaremos un tema muy importante, muy delicado, que es el tema de la gestión de enfermería en el acompañamiento espiritual. Pues bien, miren ustedes, todo hombre sufre, especialmente durante ese desequilibrio que aflige la enfermedad. De ahí la importancia de dar a conocer qué es el sufrimiento y la salud espirituales, como ese objetivo que debemos de alcanzar con todas las intervenciones de enfermería que realizamos. En esto consiste la esencia de la enfermería, en el cuidar, aunque participamos también en el curar. Cuidar es un modo de ser, un modo de comportarse con el hombre. No consiste solamente en un conjunto de técnicas que se realizan sobre otra persona, sino es un modo de ser para con el otro. Y si el hombre no puede vivir sin sentido, la enfermería en los cuidados espirituales tiene una gran labor: ayudar a pacientes a identificar los valores y las creencias que dan sentido al ser humano, especialmente al enfermo que se encuentra en el momento más vulnerable de su existencia. El hombre es un ser que participa de 3 dimensiones. Ante todo, la somática orgánica. Después la psíquica mental y la espiritual. Pero la espiritual no añadida como una dimensión en sí, sino que sin ser ella la única, es sin embargo la verdadera dimensión del ser humano. La espiritualidad forma parte de la dimensión humana de esa persona, de cada uno de nosotros. Es precisamente lo que nos hace ser humanos. Cada hombre que viene al mundo es algo absolutamente nuevo que llega a la existencia, que se hace realidad. La existencia espiritual no es transmisible, no puede trasplantarse de padres a hijos. Los padres solo pueden entregar el contenido genético de los cromosomas, los cuales determinan exclusivamente lo psicofísico, pero no a la persona espiritual. Pero se trata de un fenómeno poco estudiado por los profesionales de enfermería, quizás porque estamos inmersos en un mundo científico que niega todo aquello que no se percibe por cada uno de nuestros sentidos y porque no aceptamos la definición de su existencia. Es importante considerar que no existen 2 teologías, una sobre la vida y el más acá y otra sobre la muerte y el más allá. Vida y muerte se entrelazan y hermanan entre sí, por eso han de ser pensadas conjuntamente.
Este espíritu, por naturaleza invisible, ¿qué es? ¿Cómo lo descubrimos? No todo lo invisible ha de ser puesto como algo irreal. Muchos fenómenos del alma, como el amor a la verdad o a la buena voluntad, son también invisibles, pero son reales, por lo que lo espiritual aparece como algo que trasciende. Su ser radica en la realización de nosotros mismos y sólo así se verán los actos, pero no la realidad que subyace en ellos. En todo momento, el ser humano apunta por encima de sí hacia algo que no es él, hacia algo o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano a cuyo encuentro vamos con amor. Existe una tendencia inconsistente hacia Dios, es decir, inconsistente pero intencional hacia Dios. Da así la posibilidad de que nuestra relación con Él puede ser innata e inconsistente, estar reprimida y por lo tanto oculta para nosotros mismos. El hombre que ha llegado a entender su vida como misión puede dar un nuevo paso, vivir la misión como un mandato. Y no se trata de la soberbia de querer ser como Dios, sino de acercarse a Él lo más posible. Debe aspirarse a lo absolutamente mejor si se quiere llegar a lo relativamente mejor. El hombre debe de decidir, pero lo hará libremente. No será una decisión de carácter intelectual, sino más bien existencial. Toda respuesta positiva a los problemas de finalidad o de metas en el mundo y al sentido de lo que nos sucede está reservada ¿a qué? A la fe. De ese modo, el hombre resuelve el problema con la idea de una providencia. La finalidad absoluta de nuestra existencia no puede ser alcanzada en esta vida solamente buscándola, sino que la única forma para nosotros la encontraremos en la búsqueda. Solo nosotros somos los seres que buscamos sentido a la vida, pero no la hallaremos a menos que nos abramos a una dimensión profunda, a menos que todo lo que vivimos, experimentamos, obramos y elaboramos esté impregnado de la confianza en algo que no nace de nosotros mismos. La enfermería es precisamente la profesión que debe garantizar ese cuidado de excelencia a los pacientes frente al dolor, ese dolor total. Cuando nuestros pacientes afrontan sus últimos días, en este aspecto, la mejor herramienta de actuación con la que contamos es la comunicación, que debe afrontarse en un contexto de consejo psicológico. El sufrimiento no lo experimentan los cuerpos, sino las personas. Si tenemos en cuenta estas palabras, llegaremos a concluir que los cuerpos duelen, pero las personas sufren. Por lo que debemos procurar a los pacientes un cuidado holístico excelente, de calidad, para hacer frente al dolor total, el cual está constituido por un conjunto complejo de elementos somáticos, emocionales, sociales y espirituales. Somos seres vivos. Nuestra dimensión espiritual es la que provoca más rechazo
entre la comunidad científica global, mundial. Sin embargo, grandes teóricas como Florence Nightingale, teóricas de la enfermería como Virginia Henderson, destacan la importancia de esta otra dimensión espiritual de la persona. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el cuidado total y activo de aquellos pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo, siendo primordial el control del dolor, de otros síntomas y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Una vez que esto se ha introducido, este concepto nos indica que lo espiritual se percibe como el que se asocia con la necesidad del perdón, de la reconciliación y la afirmación de los valores, aspiración profunda e íntima del ser humano. El anhelo de una visión de la vida y de la realidad que integre, que conecte, que trascienda y dé sentido a la existencia. A lo largo de nuestra vida profesional, como personal de enfermería, vamos a encontrar básicamente 3 arqueotipos de personas. En literatura se llama arqueotipo a las palabras o frases que por el uso y costumbre representan una idea completa. Vamos a encontrar pacientes que para nada valoran lo espiritual. Otro tipo lo serían los pacientes que valoran la espiritualidad y la expresan a través de una religión. Pacientes que valoran en gran medida la espiritualidad, que vendría a ser el tercer grupo, pero que no la expresan a través de un credo religioso. El hecho de que un paciente no valore la espiritualidad no significa de ningún modo que deje de ser espiritual, pues de ahí emanan los conceptos de conexión, de sentido de la vida, de trascendencia, aún sin la creencia en un Dios, y de valores que por supuesto toda persona poseemos. En pacientes con enfermedades terminales, el despertar espiritual sucede en diferentes fases. Primero se transita por una fase de caos, que coincide con las etapas de negación, de ira, negociación y depresión. La segunda fase se denomina de rendición, y en ella el paciente va trabajando asuntos pendientes, va aflojando, por decirlo así, esas resistencias, renuncia a mantener el control y toma conciencia de la realidad que antes él mismo negaba. La última fase es la de trascendencia y se caracteriza por un periodo de paz, de serenidad, incluso de alegría espiritual. El paciente intuye, sabe y conoce. Algunos incluso manifiestan que en esta fase reciben la visita de seres queridos, significativos, un familiar, hablan de Jesucristo, algún santo o miembro de su comunidad. En este sentido, cuando un paciente plantea de algún modo que necesita hablar de estos temas, jamás se debe de eludir la petición, pues los pacientes con enfermedades en etapa terminal necesitan y demandan atención aquí y ahora. Si se rechaza la petición en ese momento, después ya es tarde y se pierde la posibilidad que se nos ofrece de satisfacer esa necesidad espiritual. Si el profesional no es capaz de afrontar el reto, si percibe que la situación le supera, deberá solicitar la actuación de otro miembro del equipo que esté mejor preparado. O, dado el caso, si es complejo,
Solicita la presencia de un ministro, de un pastor, de un sacerdote o algún miembro significativo de su comunidad. En los tiempos actuales, la comprensión de la muerte ha cambiado. Se tiende a negar su realidad, al punto que algunos autores sostienen que ella no existe. El alma humana, como una entidad, pese a estar unida por naturaleza al cuerpo, puede continuar existiendo, separada de él. Esto se considera a esa fuerza espiritual que fluye al alma y la nutre para vivir sin unión con el cuerpo. Lo que nos permite comprender de la muerte no como un fin total, sino como un paso hacia una forma de existencia más alta, la existencia puramente espiritual. A su vez, esta visión permite entrar en el diálogo con la interpretación actual de la muerte. Ahora bien, todos experimentamos muertos, pero no la muerte. La muerte se sustrae a nuestra experiencia, pues ni experimentamos la propia muerte ni la de los otros. Antes bien, experimentamos la transformación de personas. ¿En qué? En cadáveres. Se trata de una metamorfosis que no podemos comprender, pero que sí experimentamos en su nuda facticidad, entendida como una realidad que por más que sea desatendida o pase inadvertida, tiene existencia. En tal sentido, consideremos que todo lo que se puede decir de la muerte, todo lo que de ésta puede ser puesto en palabras, se alcanza, por así decir, en la confrontación con los cadáveres, pues no hay ningún acceso a la experiencia de la muerte. Por tanto, de quienes han muerto, no deberíamos decir que está muerto, sino que murieron. Esto es, que pasaron ya por el acto de morir y que llegaron al término de la vida. Es cierto que el declive del organismo es inexorable, que no se puede evitar, eludir o detener. Pero la persona, en la medida que es aún consciente, puede buscar la unión con el mundo espiritual, los valores o con el mismo Dios. ¿Pero para qué? Primero, para afrontar con mayor recurso espiritual un momento único y decisivo en la propia existencia. Ello no solo haría posible una aceptación confiada de la muerte, sino que también podría ser fuente de paz y serenidad para los más cercanos. Segundo, si Dios da al alma humana fuerzas que hacen posible una peculiar vida post-mortem, es pertinente vivenciar la muerte no como un fin total y completo de la existencia, sino como un paso a un modo de existencia en que la vida del espíritu es el centro de atención. Para esto se requiere de un diálogo filosófico con las experiencias religiosas y entre ellas con la experiencia de la fe. Miren, el hecho que el alma humana admita diferentes modos de ser, por un lado,
el alma encarnada de la vida terrenal y por otro, los modos puramente espirituales de la vida post-mortem. Simplemente este hecho nos obliga a preguntarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? Por eso que al acoger al paciente a nuestro cuidado debemos hacerlo con presencia, hospitalidad y esperanza, pero no falsa esperanza. Se trata de hacerle ver que siempre estamos dispuestos a actuar, a hacer algo, que esté seguro el paciente de que no se hallará solo, ni aún en los peores momentos. Por lo que en los sucesivos encuentros es nuestra responsabilidad estar abiertos a utilizar herramientas como la comunicación que faciliten el encuentro empático, real. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que nos impide que atendamos las necesidades espirituales de estos pacientes? A veces no tenemos conciencia ni siquiera de nuestra propia espiritualidad, por la falta de conocimientos y competencias en estos aspectos, por la creencia que la espiritualidad es algo privado y en la que no se debe de indagar. Por el apogeo del paradigma científico positivista y porque deberíamos ser capaces de situarnos ante nuestro propio abismo para tomar conciencia de la situación del paciente. Por lo que al menos debemos intentarlo y no huir ante las cuestiones planteadas por nuestros pacientes para satisfacer estas necesidades, aun cuando la auténtica comunicación es un instrumento más del cuidado holístico de enfermería. Son muchas las herramientas con las que contamos para iniciar una valoración de una necesidad o de necesidades espirituales. Indagar en las necesidades espirituales de los pacientes puede ser complejo, pero se debe intentar. Se deberán utilizar ciertas etiquetas diagnósticas del Ananda que tú bien conoces, así como nuestras intervenciones NIC y las evaluaciones NOC, sin olvidar nunca que cada situación, cada paciente y cada familia constituyen casos muy particulares. En ellos encontraremos los valores y las creencias, el apoyo espiritual, además, los pacientes en estos momentos críticos prefieren contar historias y hablar abiertamente y en profundidad con el profesional de enfermería, más que contestar cuestionarios de respuestas cerradas. La fe cristiana constituye un tipo de saber común en la población en general en nuestro México. Por una parte, enriquece el conocimiento filosófico y por otra puede recibir valiosos aportes de este. Y es que nos podrá servir como punto de partida o de ejemplo para interpretar entre algunas otras formas de creencias respecto a la muerte. Miren ustedes, para el creyente cristiano la muerte la concibe como una separación. Considerando la muerte física como la separación del alma del cuerpo. Y considerando la muerte espiritual como la separación del alma, pero de Dios.
La causa es el resultado de la desobediencia del hombre, que se conoce en la Biblia como pecado, siendo su consecuencia la muerte, a la cual estamos sujetos todos, porque todos de alguna manera hemos desobedecido o pecado. Pero Dios, que nos ama mucho, dio a su Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad, para que los que creen en Él, que es el Hijo de Dios, y que venció la muerte mediante la resurrección, y que según las Escrituras lo vieron ascender más de 500 personas, a las que les anunció que iba de nuevo a la casa de su Padre para preparar lugares para todos los que en vida en Él creyeron, prometiendo regresar y que, por tanto, dejaría solo su Espíritu para que lo recibiéramos en vida antes de morir, pidiéndoselo en oración y con fe al Padre, lo que garantizaría la vida eterna después de la muerte, esta muerte física, y de esta forma podríamos entrar al cielo a morar con Él, con Jesucristo, a lo que se le conoce como ser salvo de la condenación eterna o segunda muerte, que es la espiritual, la cual trascenderá, pero a otro lugar para los que no creyeron en Cristo o llamados inconversos. La misma muerte es importante reconocer que pone fin a la posibilidad de aceptar esa misericordiosa oferta de Dios de esta salvación. Pues así, y en términos generales, muchos pacientes llegan a entender o recordar parte de esta historia de su fe ante la inminente presencia de la muerte, por lo que es de suma importancia el apoyo espiritual para satisfacer la necesidad de compartir y sentir ese equilibrio y conexión con un poder sobrenatural, haciendo uso de la comunicación, la confianza y la empatía mediante la reminiscencia, respetando siempre su privacidad en las diversas formas de creencia. Pues bien, no me resta más que agradecerles el favor de la atención que han tenido para estos trabajos de investigación, que sin duda nos seguirán complementando nuestra formación profesional como prestadores de un servicio integral tan hermoso como es satisfacer las necesidades holísticas por parte de nosotros como personal de enfermería. No sin antes también agradecer tus comentarios, tus propuestas, tus observaciones para futuros trabajos de investigación, y que de alguna manera puedas ocuparlos, compartirlos, distribuirlos en bien de nuestra profesión, en bien de nuestro crecimiento como profesionales y sobre todo como personas. Si te agradó este trabajo o si tienes algún comentario, no dejes de darle un clic aquí a la campanita y también suscribirte en este tu canal de educación para la salud, que te espera muy pronto con otro trabajo de investigación.